eso no quiero darle porque a veces se discute mucho ese tema. Yo lo voy a poner de pie porque si no tengo sueño, estoy muy cansado, así no me duermo. Bien, chicos, lo que yo quería hablar con ustedes es acerca de lo lindo que es dar el diezmo, porque nosotros como iglesia predicamos de que tenemos que dar el diezmo y las ofrendas. Y bueno, nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Que es muy lindo tener que dar a Dios el diezmo y la ofrenda y que Dios nos bendiga por eso. Lo que yo quiero, chicos, es que ustedes se sientan animados a dar los diezmos y las ofrendas para que ustedes en su vida puedan tener la bendición de Dios para poder ayudar a otras personas. ¿Sabían ustedes, chicos, de que yo siempre digo, ¿no? El tema se llama la bendición de dar el diezmo. La bendición de dar el diezmo. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos habla específicamente, por ejemplo, San Pablo no hace mención al diezmo? Porque no es necesario, porque ya estaba dado en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que estaba dado en el Antiguo Testamento no es necesario que se lo dé en el Nuevo. Por ejemplo, el día sábado ya estaba completamente enseñado en el Antiguo Testamento. ¿Para qué se lo va a volver a enseñar en el Nuevo? No, bueno, pero mencionarlo. Voy a retirar los diezmos de ofrendas. Dios hace cosas que no entendemos. Yo no sé por qué no ha especificado concretamente todo un capítulo que den el diezmo. Yo me imagino porque si explicaba en el Nuevo Testamento todo un capítulo que diga que hay que guardar el sábado, todo el mundo sería adventista. La Iglesia Católica sería adventista. Pero yo creo que Dios ha reservado ciertos misterios. ¿Cómo, Sergio? El que lee entienda. Claro, Dios no puede explicar todo, deja misterios para que nosotros lo investiguemos. Chicos, una meditación quería compartir con ustedes, pero vamos a tratar de ser concisos en esto, en el tema de la bendición de dar el diezmo. Nosotros habíamos leído hace rato Proverbios capítulo 10, versículo 22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice así. Chicos, es muy importante que nosotros en esta vida podamos tener la bendición de Dios. Es decir, es importante que nosotros, chicos, comencemos a acercarnos a Dios para obtener lo que el mundo no puede dar. Cuidado, porque el hecho de que nosotros tengamos algo material del mundo no significa que sea la bendición de Dios. Entonces Dios dice acá: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bien, en la próxima clase vamos a hablar de la vigencia del diezmo. ¿Qué parámetros podemos tomar nosotros para decir que hoy en día el diezmo está vigente? Hoy solamente vamos a ver un tema a manera de meditación y sermón de lo lindo que es dar el diezmo. Entonces, chicos, nosotros necesitamos prosperar, pero cuidado, chicos, no es que yo voy a dar el diezmo, pero voy a transgredir todos los 10 mandamientos para que Dios me bendiga. Se entiende de que la bendición del diezmo está dada para aquellos que son fieles a los 10 mandamientos, que son fieles a la palabra de Dios. Porque si no, yo puedo ser un ladrón, por ejemplo, un fornicario, un adúltero, y decir, bueno, pero yo doy el diezmo, por lo tanto Jehová tiene que cumplir en mí la promesa del diezmo. Entonces vamos nosotros, chicos, a ver algo interesante que yo quería compartir con ustedes, que para mí particularmente es muy alentador. Entonces, si nosotros vamos a Malaquías capítulo 3, ya hemos leído Proverbios 10, 22, y ahora vamos a Malaquías. En Malaquías capítulo 3 dice el versículo número 6 hasta el 12. Es interesante saber que esta promesa, chicos, como la vamos a ver en la próxima clase cuando veamos lo que es la vigencia del diezmo, vamos a ver de que también puede ser aplicada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que en el tiempo del fin también se puede dar el diezmo. Y vamos a ver por qué. Ahora simplemente vamos a ver la bendición como un tema a manera de reflexión. Entonces, en Malaquías capítulo 3
versículo 6 hasta el 12 dice: porque yo, Jehová, no me mudo, yo no cambio, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y el versículo 7 me va a servir como una llave para abrir el entendimiento a la meditación de esta noche, al pequeño estudio que estamos haciendo en esta noche. ¿Y qué es lo que me va a querer decir a mí el versículo 7? Que no solamente el diezmo es la causa de la bendición, sino que debo guardar toda la ley. ¿Sí? Bien. El versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de tornar? Bueno, yo me acordaba cuando Cecilia recién hacía el pedido de que ella quería guardar bien el sábado. Eso me había olvidado de agradecer en los pedidos. Hoy, gracias a Dios, me estoy muy contento por eso. Me siento un poco cansado por el cansancio de la semana, pero me siento muy contento porque pude recibir el sábado bien. Pude prepararme para el sábado con oración, ordenándome, haciendo las cosas que Dios me pide que haga en el día viernes, que es el día de la preparación. Y estoy agradecido porque pude cumplir con esas cosas. Y ya durante la semana, cuando yo les había dado el estudio anterior a ustedes que hablaba de la importancia de santificar el sábado, a mí mismo me había hecho bien. Entonces yo ahora lo que quería era guardar el sábado como Dios me lo pide. Y durante toda la semana le estuve orando a Dios para que Él me dé fuerzas para poder prepararme el día viernes y para poder guardar el sábado. Entonces me siento muy contento. Eso es algo que me había olvidado de agradecerle a Dios mientras hacíamos la ronda de pedidos. Pero chicos, el versículo 7 aclara el error que muchas personas tienen hoy en día. ¿Sabían ustedes que muchas personas hoy en día se desaniman y dicen: pero tanto que dice la Biblia que si yo doy el diezmo y la ofrenda, Dios me va a bendecir? Y el espíritu de profecía dice de que si yo doy el diezmo y la ofrenda, la hermana Juay dice, profetiza de Dios, de que si nosotros damos el diezmo, Dios nos bendecirá. Y hay mucha gente que se ha puesto a dar el diezmo y las ofrendas, pero lo mismo no ha sido bendecida. O ha sido bendecida la primera vez, pero de ahí en más no más. ¿Saben por qué? Porque la promesa del diezmo está encuadrada en el contexto de que nosotros tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios. Si no, sería muy lindo. Todos demos el diezmo y la ofrenda y se nos solucionan los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas sanitarios, los problemas, laborales, y ya está. Porque aquí lo dice. Pero el pueblo de Israel, hermanos, estaba pasando un problema que tenía que ver con la transgresión de toda la ley de Dios. Por eso, hermanos, la promesa de bendición del diezmo está hecha para aquellos que son fieles a todos los mandamientos de Dios. Y el versículo 7 es la llave que me ayuda a comprender eso. Muchos hermanos se han puesto a dar el diezmo y la ofrenda, y no porque den el diezmo y la ofrenda se va a cumplir en ellos la bendición, sino cuando todos nosotros luchemos por guardar toda la ley de Dios. Entonces dice, chicos, el versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Chicos, no se aparten de los mandamientos de Dios. Algo que le estaba aconsejando yo a los chicos del grupo durante la semana es: guarden los mandamientos de Dios, luchen por guardarlos, y todo por la gracia de Jesús. Cuando yo digo luchar, no me estoy refiriendo de manera legalista, sino con la gracia de Jesús y en la gracia de Jesús. Les pongo un ejemplo. No se aparten del mandamiento del sábado. El sábado está siendo pisoteado y profanado hasta por nuestros propios hermanos de iglesia. Hay cosas que yo en este momento no las puedo contar. Testimonio que no los puedo contar porque estamos grabando esto. Pero es triste ver, hermanos, como hermanos de iglesia nuestro que están en una situación deplorable, fría, frívola, superficial, lo profanan de tal manera el sábado que es muy triste. Entonces, al verdadero cristiano que es sincero, se pone toda la decisión y pone toda la voluntad en decir: bueno, si los demás lo van a transgredir, yo no lo voy a transgredir.
y no importa lo que hagan los demás, pero yo no lo voy a transgredir. Yo me he llegado a una experiencia con Dios, chicos, donde cuando yo veo que otros hermanos transgreden tanto el sábado, a mí más ganas me da de guardarlo. Entonces, chicos, no se alejen de los mandamientos de Dios, y en este caso le pongo por ejemplo el sábado. No se aparten del mandamiento del sábado, no se aparten del resto de los otros mandamientos, no se aparten de sus leyes. Entonces dice, chicos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de tornar? Aquí nos aclara que el problema estaba en que no tan solamente ellos no daban el diezmo y la ofrenda, sino que en realidad no guardaban ninguno de los mandamientos de Dios. No, decía, no guardaron mis leyes. Mis leyes. ¿Y cómo demuestro yo de que eso también tiene que ver con los 10 mandamientos? Porque el contexto lo dice. Vayan al versículo 14. En el versículo 14 de Malaquías capítulo 3, versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿y qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? O sea que las leyes del versículo 7 es la ley de Dios del versículo 14, ¿sí? Bien. Ahora, he aquí el tema, chicos. No nos confundamos, por ahí se nos predica de que tenemos que dar el diezmo, pero aislado del contexto. Malaquías fue tan perfecto que cuando enseñó acerca del diezmo, él lo hizo inteligentemente, lo puso en el contexto de la observancia de los otros mandamientos de Dios. Pero vuelvo al versículo 7, noten esto que dice: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros nos volvemos a Dios por medio de la obediencia, ustedes van a experimentar en sus vidas de que Dios se vuelve hacia ustedes? Automáticamente Dios se vuelve hacia ustedes. Apartarse de Dios es apartarse de sus mandamientos. ¿Sabían ustedes eso? Esa es otra cosa que les quería aclarar, porque muchas veces se malinterpreta. Hay gente que dice, uy, él está apartado de Dios. ¿Por qué se dice que está apartado de Dios? Bueno, él está apartado de Dios porque se lo ve mal. Hermanos, estar apartado de Dios es estar apartado de sus mandamientos. Bueno, pero ¿cómo puedo yo comprobarles eso? Yo tenía varios textos que muestran lo que significa apartarse de Dios. Mucha gente dice, sí, pero ¿dónde puedo comprobar yo de que dejar a Dios significa dejar los mandamientos? Primeramente vamos a ir por parte para que nos vayamos estructurando. Vamos rapidito a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 19 al 22. A ver, ¿qué significará dejar a Dios o apartarse de Dios o alejarse de Dios? Pero ¿cómo puede ser que yo lo haya dejado a Dios si yo oro todos los días, leo la Biblia, voy a la iglesia, doy el diezmo y me pongo traje para ir a la iglesia y voy con un lindo traje y zapatos lustrados todos los sábados a la mañana a la congregación? ¿Acaso no vamos todos de traje, todos bien vestidos los sábados a la mañana y estamos en la congregación leyendo la Biblia, orando y cantando muchos himnos? Pero puede ser que yo esté en la iglesia cantando himnos, orando y que esté alejado de Dios. ¿Sí? En 2 de Crónicas, capítulo 7, ¿qué versículo dije? 19 al 22 dice así, presten atención, chicos. Capítulo 7, dije versículo 19 al 22, ¿verdad? Dice así: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto,
y fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. Y esta casa, que habrá sido ilustre, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Ahora, chicos, lean la primera parte del versículo 19. Leamos la primera parte del versículo 19, segunda de Crónicas 7:19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, ahora vamos a la primera parte del versículo 22. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de Egipto. Para la Biblia, y según el contexto, ¿qué significa dejar a Dios? Apartarse de sus estatutos y mandamientos. Exactamente, significa dejar y apartarse de sus estatutos. Entonces, yo puedo cantar lindo, puedo orar lindo, puedo leer lindo, puedo enseñar lindo, puedo vestirme lindo, puedo ir el sábado a la iglesia, pero si no guardo los mandamientos de Dios, lo he dejado a Dios. Cuando yo lo dejo a Dios es porque dejo sus estatutos, y si dejo sus estatutos, lo dejo a Dios. Por eso es que el profeta Malaquías dice, vuélvanse a mí. Y para volverse a Dios, ¿a qué hay que volverse? A sus mandamientos. Por eso dice de que el pueblo estaba teniendo problemas con las leyes de Dios. Malaquías 3:7. Vamos a ver Malaquías 3:7. ¿Queda claro, chicos? Mucha gente cree que está cerca de Jesús, pero no lo está. ¿Cómo dice Sergio? Léalo, por favor. 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exactamente, el mismo texto que nos acaba de leer Sergio dice que lo que hacía división entre el pueblo y Dios era precisamente la iniquidad, o sea, la transgresión de los mandamientos. La transgresión de los mandamientos hacía una tremenda separación entre el pueblo de Dios y su Dios. Chicos, volvámonos a Dios. Volverse a Dios significa volverse nuevamente a los mandamientos que estamos descuidando. ¿Sí? ¿Se podría decir que, por ejemplo, se puede volver también a Dios dando el diezmo? Porque si volvieras a mí, y también habla del diezmo, por ejemplo, para las personas que conocemos que están apartadas. Y está bien, le cuesta tal vez guardar los mandamientos, no es que no los quieran guardar, pero le digamos, ¿qué te parece si además de esforzarte por guardar los mandamientos, vas dando el diezmo? Ah, no, por supuesto, uno le puede... Sino también algo material, entonces uno tal vez sea más fácil. O sea, ¿es alguna forma de volverse a Dios? Si lo hace de corazón, sí, porque si la persona... Es que ahí viene el secreto. Cuando una persona es sincera y automáticamente da de corazón el diezmo y la ofrenda, automáticamente esa sinceridad de corazón también se va a transferir a otra rama, que sería la parte de la obediencia. Aunque le cueste obedecer, pero ya su sinceridad va abarcando diferentes espacios. Hay gente fuera de la iglesia que da el diezmo y lo da de corazón y capaz que es acepto ante Dios. Nada más que en el caso nuestro, y muy bien lo que están diciendo los chicos, en el caso de una persona que no sea de la iglesia, pero que sinceramente desea ofrendar para Dios, Dios lo toma como acepto. Nada más que en este caso yo estoy aplicando más a nosotros, de que nosotros conocemos ya el contexto del diezmo, y a nosotros, como tenemos más luz, nos está pidiendo más, porque ya conocemos bien los 10 mandamientos. Nos pediría las dos cosas, tanto dar el diezmo como obedecer. Exactamente, porque nosotros ya tenemos más luz. Yo no puedo decir, soy sincero, me voy a conformar con el diezmo nada más, y Dios me va a entender la transgresión de los otros. Entonces, chicos,
qué lindo que es saber, y esto yo lo dejo para que nosotros, basándonos en la teoría, lo llevemos a la vivencia. Yo les tiro la teoría, les presento la teoría. Ahora, qué lindo que sería que nosotros la vivamos. Pero ya van a ver qué aliento nos da la Biblia para que nosotros demos el diezmo. Entonces, chicos, dice el versículo 7, la última parte: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de tornar? Y dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Chicos, para que en el tiempo del fin nadie pueda decir que no hay que guardar el diezmo, Dios hizo algo muy sabio y lo englobó al diezmo dentro de lo que nosotros conocemos como el octavo mandamiento. ¿Sí? Está bueno lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros decimos que el contexto está hablando del diezmo, lo llevamos nosotros directamente al diezmo, él está diciendo que ellos se han apartado de sus leyes porque le están robando. Le están robando. Y dentro del octavo mandamiento lo encuadran diezmo. Y seamos sinceros, ¿cuál tabla es más poderosa, la primera o la segunda de las dos tablas de la ley? ¿Cuál tabla es más grande, más fuerte, más importante? ¿La que habla de los mandamientos referidos a Dios o la que habla de los mandamientos referidos al prójimo? Las dos son importantes, pero ¿cuál prima? Para nosotros la segunda, para la primera. La segunda porque nos cuesta más. Les comento, las dos son importantes, pero la más importante es la primera. Ahora, a lo que vos te refieres, Cecilia, es a otra cosa. La que está magnificada en el Nuevo Testamento es la segunda. ¿Se entiende? O sea que es correcto lo que vos estás queriendo tratar de dar a entender. La más importante es la primera, pero la que fue magnificada por Cristo es la segunda. Cristo vino a magnificar la segunda tabla de la ley. Pero hay dos mandamientos y hay dos tablas. Y Cristo dijo, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo es semejante a amar al prójimo. Pero ¿cuál es el primero? Amar a Dios. Amar a Dios. El más importante es la primera tabla, pero la que está magnificada en el Evangelio es la segunda. Entonces, chicos, Dios, y aquí viene la pregunta, ¿qué es más grave, hermanos? ¿Robarle a una persona o robarle a Dios? Robarle a Dios. Robarle a Dios, hermanos. Es más grave robarle a Dios. Y para que nadie se vaya a escapar de tener que dar el diezmo y la ofrenda, Dios lo englobó al diezmo dentro del octavo mandamiento. Que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a repasar, porque ahora no estamos estudiando lo que sería la vigencia del diezmo. Hoy estamos estudiando simplemente lo que es la bendición del diezmo para que nosotros tengamos alegría cuando procedamos a dar el diezmo. ¿Sí? Un ejemplo, o sea, sería de robarle a Dios, podría ser Ananías y Zafira. Sí, también le robaron a Dios, claro, porque no fueron sinceros. A pesar de que no había diezmo ahí, ¿no? Pero ellos ofrendaron, era una ofrenda. Claro, pero le mintieron a Dios, le mintieron y le robaron. Le mintieron y le robaron. Y se nota que es mucho más grave porque, o sea, se ve que, o sea, Dios les quita la vida. En ese caso les quitó la vida, porque estaban bajo potencia del Espíritu de Dios y aparte eran hijos de perdición. Dios no iba a esperarlos mucho tiempo para que se arrepientan. Ahora, noten lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Chicos, dos cosas son las que pide Dios. Alguien puede decir, bueno, pero si yo doy el diezmo y las ofrendas, las primicias, bueno. Y vamos a ver, hermanos, quiero aclarar algo. En ese tiempo no se daba el mismo tipo de ofrendas que damos ahora. En ese tiempo eran ofrendas de pan, de vino, de aceite, de verduras, de cosas, de las plantas, del trigo, de los maíces.
Hoy en día no podemos ir a la iglesia con vino, aceite, panes y todas esas cosas porque no vamos a saber dónde vamos a guardar todas esas cosas. Hoy en día llevamos el dinero, ¿sí? Malaquías 13 lo puede tomar también como una profecía aplicada al fin. Claro, eso también le da un apoyo a vigencia del tiempo todavía. Exactamente, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Hay una interconexión poderosa porque al principio del capítulo 3 y al final del capítulo 3 y comienzo del capítulo 4 es referido a la segunda y tercera venida de Cristo. Claro, y misteriosamente Dios lo puso en el contexto de la segunda y tercera venida de Cristo, de manera que automáticamente se hace profético. Y lo profético puede ser entretejido y aplicable también al tiempo del fin. Lo profético está fuera del tiempo, hermanos, llega hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a analizar en la próxima clase. Y ahora, chicos, noten lo que dice el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces ahí viene la maldición de por qué mucha gente no prospera al no dar el diezmo y la ofrenda. Pero vuelvo a recalcar, lo que Dios está pidiendo de nosotros son dos cosas, el diezmo y las ofrendas. Y ahora viene el versículo 10. El versículo 10, yo le voy a pedir por favor que ustedes se concentren tremendamente en lo que vamos a leer. El versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Chicos, hay cosas que yo no les puedo contar porque son privadas, mías, particularmente privadas. Pero les puedo decir que en esta semana yo di el diezmo y la ofrenda a Dios. Y yo soy una persona pobre, hermanos, no me sobra la plata, soy pobre. Y es impresionante cómo Dios me ha bendecido en un montón de cosas, no en una sola, en un montón. En mi trabajo, en mi casa, en mi familia. Pero yo tuve que sembrar por fe y por amor. Tú primeramente tienes que sembrar por fe y por amor. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, chicos? Si nosotros somos fieles a las cosas que Dios nos pide, Dios nos va a estar bendiciendo. Hermano, Dios me lo ha devuelto centuplicado lo que yo he dado. Y estoy contento. Y yo le dije a Dios en oración, Señor, lo que vos has hecho conmigo me anima a que yo te dé más todavía. ¿Sabían ustedes? Yo siempre digo, nosotros para poder bendecir a los demás, primeramente tenemos que ser bendecidos por Dios. Porque si Dios no me bendice, ¿cómo voy a bendecir yo a los demás? Por eso es que yo tengo este dicho, Dios nos bendice para que podamos ser una bendición. Y aquí viene otra cosa, si Dios me bendice, pero yo no estoy bendiciendo a otro, Dios llega un momento en que me quita la bendición porque estoy siendo un mayordomo infiel. Yo les voy a mostrar en la Biblia que nosotros somos bendecidos para que podamos bendecir a otros. Y automáticamente eso se transforma en un círculo virtuoso. Cuanto más doy, más me da Dios. Y noten qué hermoso, a mí me da aliento, chicos, cuando yo leo el versículo 10, dice así, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Chicos, la casa es el templo de Dios, hoy en día serían las sinagogas, los templos, las iglesias. Nosotros tenemos que procurar que haya alimento en la casa de Dios. Cuando Dios ve que Cecilia, Sergio, María José, los chicos del grupo, ven que van y dan en la iglesia su ofrenda, porque ellos quieren que en la iglesia haya alimento en la casa de Dios para satisfacer a los ministros y a la gente necesitada. Dios lo mira eso y dice, estos chicos son buenos, responden a mi llamado, se preocupan de que en mi templo, en mi casa, haya alimento para mis ministros, haya alimento para los necesitados, haya alimento para la gente que lo está necesitando. Qué lindo es ir y poner y que yo diga, yo estoy poniendo diezmo y ofrenda porque yo quiero que en la casa de Dios haya alimento para los que lo necesitan. Entonces Dios me mira desde el cielo y dice, Hugo se preocupa de que en mi casa haya alimento, Nelson se preocupa de que en mi casa haya alimento, los chicos se preocupan, entonces ellos son, yo les puedo realmente, dice Dios, darle las bendiciones a ellos, porque por medio de Cristo son dignos.
Sin Cristo somos indignos, pero por medio de Cristo somos dignos de que Dios nos bendiga. Entonces, chicos, dice el versículo 10: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿No les gustaría, chicos, que Dios les abra las ventanas de los cielos y les derrame bendición, pero no poquita, sino hasta que sobreabunde? ¿Por qué no se ven eso? Porque no se cumplen las dos características. Primero, guardar los mandamientos, y segundo, dar el diezmo y la ofrenda. El contexto me viene hablando de que hay que cumplir con dos condiciones, chicos. Primero, guardar todos los mandamientos de Dios, y segundo, dar el diezmo y las ofrendas. Chicos, si esta promesa no se está cumpliendo, es porque nosotros no estamos cumpliendo con las dos condiciones. Y yo nunca he visto que se enseñe responsablemente este tema. Solamente se enseña el tema del diezmo y la ofrenda, pero no el contexto de la obediencia a la ley. Pero ¿cuál es lo lindo que en esta noche Dios nos da aliento? Que si yo lucho por la gracia de Dios para obedecer, Dios tiene promesas para sustentar mi vida. Las promesas de Dios me llenan de alegría el corazón para que yo pueda decir, voy a dar con ganas. Chicos, Dios no está mintiendo. Dios dice que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Porque uno podría decir, bueno, Dios me va a bendecir. Pero no es solamente una bendición, es una bendición que Él va a denotar un periodo de tiempo. Él dice, bueno, yo derramo bendición sobre Elías. Pero resulta que Elías comienza a recibir la bendición, pero él dice, le voy a derramar bendición a Elías hasta que sobreabunde. ¿Qué significa eso? Que Dios comienza hoy a derramarle la bendición a Elías, pero le va a seguir derramando hasta que sobreabunde. Esa palabra hasta denota un periodo de tiempo específico. Dios comienza a bendecirte y te va haciendo crecer y crecer y crecer y crecer hasta que sobreabundes. Entonces, chicos, es un aliento, porque yo creo que ¿quién de acá no está necesitando bendición estudiantil, bendición académica, bendición facultativa, bendición laboral? ¿Quién no está necesitando bendición económica? Entonces, chicos, yo no les quiero mentir. Este sí es un tema para que ustedes se gocen y den con ganas. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando este tema en su verdadero contexto. No como otros sermones que yo escuché por ahí que los ponen contentos para que den plata, y resulta que los hermanos dan plata y lo mismo nunca reciben bendiciones de Dios. Nunca reciben bendiciones de Dios. No sé si me explico. Nunca reciben bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no se lo enseña en su debido contexto. Chicos, nosotros estamos sedientos de bendiciones. Yo, hermanos, yo tengo sed de la bendición de Dios hasta que sobreabunde en mí. Y bueno, Dios me dice, bueno, cumplí el contexto de Malaquías 3, yo no tengo problema en que se cumpla esto en ti, no tengo problema. El problema está en ti. Y es más, no tan solamente no tengo problema, dice Dios, hasta te pido que me probes. Probadme ahora en esto. Chicos, qué lindo sería de que comience a cambiar nuestra vida porque nos sentimos impulsados a obedecer sus mandamientos y el tema de las ofrendas, basados en estas hermosas y maravillosas promesas. Todos nosotros, chicos, estamos teniendo sed de lo que es la bendición de Dios. ¿Sí, María José? No, qué lindo, porque dice traed y probadme. Probadme, pero traed. Bien, ahora pasamos al versículo 11. En el versículo 11, chicos, dice así. Aquí viene otra promesa maravillosa. Increparé también por vosotros al devorador. ¿Cuál es el primer devorador que nosotros conocemos por la comparación de texto en la Biblia? El diablo. Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Bien.
increparé, lo retaré, lo reprenderé también por vosotros al devorador. Otra promesa más. Dios, si bien es cierto, el diablo siempre nos está molestando, chicos, Dios lo va a empezar a frenar para que no nos dañe con enfermedades, para que no nos dañe poniéndonos malos ánimos, para que... por ejemplo, pueden tener parte en el trabajo, ese tipo de cosas también. Exactamente. Dios a los demonios, que a veces, muy bien lo que dijo Sergio, que a veces vienen y tratan de ponernos los obstáculos en el trabajo, en la facultad, en muchos lados, Él lo va a increpar, le va a decir, hasta aquí llegarás y no pasarás. Hermanos, con todas estas hermosas promesas, ¿no nos da ganas de obedecer primero los mandamientos y después también el tema de los diezmos y las ofrendas? Yo necesito, hermanos, les voy a ser sincero, yo necesito que Dios los reprenda al diablo, al devorador y a los demonios y a las personas que me quieren hacer daño, que Dios le ponga freno para que no me dañen en mi trabajo. Y ustedes para que no los dañen sus estudios. Ustedes están necesitando eso. Entonces, vemos que el accionar de Dios en el tema de la bendición es muy amplio. Y noten lo que dice, increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra. Bueno, habla en forma simbólica de que cuando en aquellos tiempos se usaba la agricultura, pero el principio es válido también para ahora, porque el espíritu de profecía comenta de que nunca se les debe dar una aplicación restringida a los versículos y a las promesas de Dios. Tienen una tremenda, compleja y amplia aplicación, hermanos. Porque yo podría decir, bueno, pero la promesa del diezmo es para los agricultores, yo no soy agricultor. No sé si me explico. Bien. Y hermanos, el diablo, ni los demonios, ni ninguna persona mala te va a poder corromper el fruto de la tierra cuando tú seas fiel a Dios. Si tú eres fiel a los mandamientos y fiel a las ofrendas, va a venir por ahí Elías y va a querer rendir una materia y él no la va a entender, y justo el profesor que tiene es malo y dice Elías, ¿cómo hago? Esta materia es difícil y el profesor es malo conmigo, no me pasa el profesor a mí. Entonces, si él es fiel a los mandamientos y al diezmo y la ofrenda, Dios dice, no te preocupes, yo lo voy a increpar al devorador. ¿Sí? Y sigue diciendo, para que no te dañe el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán felices, benditos, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, para mí esto, hermanos, es una promesa maravillosa para que nosotros demos con gana el diezmo y las ofrendas. Ahora, ¿sabían ustedes que en el original hebreo dice diezmos y primicias? Las primicias eran las primicias de los frutos que uno llevaba al templo. Ahora viene lo siguiente, tanto los diezmos como las primicias, a los dos se les llama ofrenda en la Biblia. ¿Y dónde lo pueden comprobar? Bueno, yo de paso lo dejo dicho acá ya que está grabado. Pueden ir a todo el capítulo de Números capítulo 18. En Números capítulo 18, ahí está perfectamente explicado que tanto a los diezmos como a las primicias, a todos se les llamaba ofrenda. A todos se les llamaba ofrenda. Y pueden ustedes leer después Números capítulo 18. Ahora, seamos sinceros, hermanos, las promesas que nosotros acabamos de leer acá son hermosísimas. Pero uno dice, bueno, pero eso a veces nos cuesta aceptarlo, porque esa promesa era para el Antiguo Testamento, y era para el pueblo de Israel. Y a veces en el Antiguo Testamento, tanto las bendiciones como las maldiciones son muy flagrantes. Las bendiciones dice, yo te bendeciré en todo, y en las maldiciones dice, yo te maldeciré en todo. A veces pareciera ser que tanto las bendiciones como las maldiciones son exageradas. Entonces, cuando algo nos parece a nosotros exagerado, no lo aceptamos porque parece difícil de creer. Entonces uno lee esta promesa y dice, sí, aquí es fabuloso lo que Dios promete, pero ya que tanto los diezmos y las primicias son ofrendas, como dice Números capítulo 18,
También pueden ir también a ver Deuteronomio capítulo 12, no lo vamos a leer porque no es el tema, pero pueden leer Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 19, y ahí pueden ver ustedes que también se le llama ofrenda a todos los tipos de ofrendas que uno llevaba al templo, ¿sí? Después te lo anoto, aquí tengo yo para que lo copie después. No sé si me explico, chicos. Pero aquí quiero llegar yo con esto. Ustedes van a comprobar que ofrenda se les llamaba a todo tipo de los diezmos y a todo tipo de primicia y a las otras ofrendas que iban o que acompañaban a los holocaustos que uno tenía que presentar. Pero uno dice, sí, la promesa está fabulosa, está realmente maravillosa esta promesa, pero ¿qué prueba puedo tener yo en el Nuevo Testamento? ¿Qué evidencia puedo tener yo en el Nuevo Testamento que me lleve a comprobar que más o menos se está usando un lenguaje similar de tanta bendición como dice por ejemplo Malaquías capítulo 3, para que yo sepa que misteriosamente y sutilmente me está hablando del mismo tema también, y para que me ayude a dar con más impulso, con más ganas, con más alegría? Entonces, chicos, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Vamos a ver el versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa palabra, abundancia, sobreabunde. ¿Dónde puedo encontrar yo una frase, un capítulo en el Nuevo Testamento donde yo pueda discernir sutilmente que todo el lenguaje que se me está hablando acá en Malaquías capítulo 3 está implícito en el Nuevo Testamento y que se habla del mismo idioma? Porque vuelvo a repetir, tanto los diezmos como las primicias, todo era ofrenda. Entonces nosotros vamos a leer ahora Corintios. Y aquí sí que vamos a ir bien lento. Yo quiero que vamos lento para que ustedes vayan analizando este tema. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 9. Bien, este capítulo, hermanos, y con este capítulo yo quiero ir redondeando ya el tema de esta noche, pero es profundo lo que nosotros vamos a explicar acá. ¿Será que en este capítulo está el lenguaje implícito de Malaquías capítulo 3, que nos alienta de la misma forma? Y para que yo quede convencido de que no fue exagerado lo que decía Malaquías capítulo 3, sino que está en perfecta consonancia y que es abundante la provisión de promesa que se hace en este capítulo como en Malaquías capítulo 3, entonces, hermanos, procedamos a ver lo que dice acá. En el versículo 1 dice: porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. ¿A qué suministración se estaba refiriendo? Había una ofrenda que estaban por hacer los corintios, que era para los santos, para los hermanos pobres, santos, obedientes, pero que no tenían recursos. Noten lo que dice el versículo 2. Pues conozco vuestro pronto ánimo. Tenían ganas, tenían voluntad, tenían ganas ellos de ofrendar. Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, o sea, entre los otros cristianos que eran de Macedonia, que Acaya está preparada, o está apercibida, o está preparada desde el año pasado ya. Y vuestro ejemplo ha estimulado también a que otros se porten de la misma manera. Versículo 3. Mas he enviado los hermanos, porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados o estéis apercibidos. En una palabra,
yo he enviado a los hermanos para que les recuerden, para que no se olviden de esa buena voluntad que ustedes tienen de dar y que están prontos a dar. Versículo 4. No sea que, si vinieren conmigo macedonios, y de pronto vienen y los hallan sin estar preparados, quiere decir, dice, no sea que si vinieren conmigo los macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen y apresten primero vuestra bendición, que ya estaba antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. ¿Dice así el versículo de ustedes? ¿Cómo dice María José tu versículo? Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Bien. El original griego lo dice mucho mejor, a mi entender. Y dice así: por tanto tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición o vuestra generosidad, que ya estaba antes prometida, para que esté preparada como de bendición y no como de mezquindad. En una palabra, no vaya a ser de que lleguen los hermanos y ustedes no tengan preparada la ofrenda. Entonces se van a tener que poner a preparar de mala gana, entonces no va a parecer que es una bendición de generosidad, sino que como que hay una mezquindad. O una exigencia de que o por obligación, como por ejemplo una exigencia. Y noten cómo termina el versículo 5: para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Y yo tengo la versión antigua, que es la que más se apega al original griego y me gusta más porque dice específicamente lo que realmente dice el idioma griego, o lo que más se le acerca. Y ahora, cuando termina diciendo el versículo 5, que no quiere que den de mezquindad y que no quieren que den como de exigencia o por obligación, el versículo 6 dice algo interesante, refiriéndose a la ofrenda. Y nosotros de aquí sacamos un ejemplo para todo tipo de ofrendas. Esto empero digo, y Pablo está hablando con mucha profundidad, hermanos. Esto empero digo: el que siembra escasamente, como por ejemplo por mezquindad, por obligación, por exigencia del apóstol, segará también escasamente. ¿Por qué no somos bendecidos, hermanos? Porque sembramos mezquinamente. Y Pablo está hablando con ciencia acá y explica los misterios de la vida de por qué muchas personas no son bendecidas. Porque a Dios siempre le dan migajas. Qué triste es darle a Dios migajas. Hermanos, Dios se merece lo mejor de nosotros, no tenemos que darle migajas. Si yo tengo moneditas, yo soy pobre, hermanos, a veces tengo moneditas. Y cuando tengo muchos, doy mucho. Y cuando tengo poquito, doy poquito. Pero ya sea en lo mucho, en lo mediano o en lo poco, tenemos que dar lo mejor. Si yo tengo poquito, debo dar lo mejor dentro de lo poquito. Y si tengo mucho, debo dar lo mejor dentro de lo mucho. Y el versículo 6, hermanos, yo me estoy deteniendo en este capítulo porque ya con este capítulo terminamos el tema de esta noche, profundizándolo un poquito más. Este versículo, el versículo 6, explica también lo que dice Malaquías, por qué Dios no bendice y por qué los israelitas eran malditos con maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? ¿En los diezmos nada más, Señor? No, en todas las ofrendas y en todas las primicias. Y aquí en el Nuevo Testamento se nos da un ejemplo. Por ejemplo, las primicias o las ayudas que eran también administradas para ayudar a los pobres. El versículo 6 es claro. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿O por qué recojo poco? Y Dios dice, porque estás dando poco. Pablo
Es claro en este tema. Empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y hermano, me encanta cómo termina. La segunda parte del versículo 3 habla en consonancia con las maravillosas promesas de Malaquías 3. Y el que siembra en bendiciones también segará. ¿Cómo dice tu versículo, Cecilia? Y el que siembra generosamente también segará. En una palabra, cuando vos sos generoso con Dios, Dios es muy generoso también con vos. Cuando vos le das de mucha bendición a Dios, Dios te da mucha bendición. En ese solo versículo, en el versículo 6, Pablo te deja claro por qué a veces no somos bendecidos y por qué a veces somos muy bendecidos. Versículo 7. Y ahora aclara, si bien es cierto se dan las promesas de bendiciones, noten lo que dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza, o no dé por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Versículo 8. Ahora el versículo 8, hermanos, cuando hoy lo estaba meditando, el versículo 8, para mí el versículo 8 es una síntesis de todo lo que dice Malaquías 3 en las bendiciones. Noten lo que está diciendo el versículo 8, para que confirmen que Malaquías capítulo 3 no era una exageración. No era una exageración. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios es muy poderoso, tal como lo decía Malaquías 3. Yo hasta te puedo abrir las ventanas de los cielos y derramar en ti bendición hasta que sobreabunde. Soy poderoso, dice Dios. Y acá el versículo 8 dice así, y poderoso es Dios. Chicos, ¿ustedes creen que Dios es poderoso para bendecirlos? Yo creo que sí, hermanos. Y yo les doy testimonio de lo que me ha pasado en esta semana. Testimonio, hermanos. Tanto en el trabajo como en mi vida hogareña y en todas las cosas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, abundancia, hasta que sobreabunde. ¿No está diciendo las mismas palabras que Malaquías 3? Nada más que nosotros lo leemos rápido y nunca logramos hacer concordar las cosas. Está hablando el mismo misterio, sutilmente está diciendo lo mismo para que nosotros leyendo cuidadosamente y detenidamente, haciendo un análisis, veamos que Dios no ha cambiado. El mismo Dios del Antiguo Testamento que hablaba de abundancia y de bendiciones, en el Nuevo Testamento se confirma a sí mismo diciendo la misma promesa. Por eso Él dice, yo soy Dios que no cambia. Yo soy un Dios que no cambio. Y también lo dice en Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. ¿Te pone un versículo? Si es del mismo, a ver cómo dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Pero ¿por qué no lo vivimos? Porque nunca hemos estudiado detalladamente Malaquías capítulo 3. Hay que estudiarlo detalladamente. El versículo es Efesios capítulo 3, versículo 20. Bien, volvamos a analizar el versículo 8, chicos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa toda gracia es la misma que menciona Malaquías 3, referido a esos tipos de ofrendas del cual se hablaban en Malaquías capítulo 3. Pero habla también de abundancia en el Nuevo Testamento. Dios puede hacer que abunde en vos en toda gracia. ¿Y qué es toda gracia? Y la que decía Malaquías, bendición del cielo hasta que sobreabunde, bendición del fruto de la tierra, que tu vid no aborte en el campo, que el devorador no te destruya las cosechas, que todas las gentes te llamen bienaventurado, que todos te llamen tierra deseable. Eso es toda gracia.
Un versículo se explica en el otro. Pero nosotros nunca nos hemos detenido a estudiarlo con oración y detenidamente estos textos. La misma abundancia que se promete en el Antiguo se promete en el Nuevo. Pero aclara Pablo, no den porque Dios los va a bendecir, den por amor. Hace la salvedad, ¿no? Bien. Noten el versículo 8 y sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y aquí está lo que yo siempre les he enseñado en todas las clases bíblicas, hermanos. ¿Para qué me bendice Dios? Dios me bendice para que yo sea una bendición para los demás. Por eso es que ahora dice, chicos, el versículo 8, la segunda parte, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. ¿Están captando lo que estamos leyendo, chicos? Entonces, viene Cecilia o viene Nelson y dice, bueno, Hugo, yo estoy guardando los mandamientos y estoy dando las ofrendas que Dios me pide. Entonces Dios dice, yo soy poderoso para hacer que Nelson abunde toda gracia, para que él tenga en todas las cosas todo lo necesario para que haga todas las buenas obras que quiera. ¿No es la misma promesa de Malaquías, hermanos? Pero ¿por qué no se cumple? Porque no la obedecemos en el contexto específico en el cual habla la Biblia. ¿Igual? Sí. Aquí está un versículo, no sé si tendrá que ver algo con lo que estamos hablando. En 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Claro, tiene que ver con el tema, pero se aplica al sostén de los ministros. Se aplica al sostén de los pastores, de los apóstoles, de los ministros, que eso también lo vamos a ver. Ese capítulo lo vemos en la próxima clase. Ese tiene que ver, pero con respecto al tema de la vigencia del diezmo y las ofrendas. Chicos, disculpen que me detenga tanto en el versículo 8. Quiero ver si ustedes lo pueden asimilar en su mente. No puede ser que Dios esté diciendo tanta verdad y nosotros nunca la hemos captado. Vuelvo a la segunda parte del versículo 8. A fin de que, teniendo siempre quiero que tengan, dice Dios, a fin de que teniendo siempre en algunas cosas, no, en todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Vuelve a hablar de abundancia. Entonces, si Emilio es fiel a los mandamientos y a las ofrendas, Dios quiere que Emilio tenga siempre todo lo necesario y quiere que abunde para que él pueda hacer toda buena obra. Dios no quiere que Emilio tenga necesidad, que María José tenga carencia, que Sergio ande necesitado, que Nelson ande paupérrimo, que yo ande así, que ande así. No sé si me explico. Paupérrimo dijo, no perro, no perro, sino paupérrimo. Y que andemos todos carenciados y necesitados. Cuando yo leo el versículo 8, me dice que eso no es el destino de un cristiano. Porque primero me dice que Dios es poderoso para bendecir. Y segundo me está diciendo que Dios me está diciendo que quiere que yo tenga en mi esfera de acción todo lo que necesito para poder servirlo. ¿Van captando, chicos? Si no lo han captado, lo vuelvo a leer y pasamos al texto siguiente. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Y dice el versículo 9, y esto está sacado de un salmo, del Salmo 112, hablando del justo. ¿Qué hace el justo? Como está escrito, derramó y dio a los pobres. El justo, el hombre justo, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y noten cómo ahora el versículo 10 vuelve a retomar el mismo pensamiento de Malaquías. Versículo 10. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Habla de aumentar, habla de multiplicar, habla de sobreabundancia, lo mismo que está diciendo Malaquías. Chicos, yo puedo decirle, bueno, capaz que Dios en su providencia divina y en su presencia quiere que yo sea pobre. Pero ¿por qué todos somos pobres y nadie prospera? ¿O prosperamos tampoco? Cuidado, no estoy diciendo que no prosperemos, pero en el caso actual, ¿por qué estamos cegando escasamente nomás? ¿Por qué estamos cegando escasamente nomás? Porque aquí está diciendo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea que hay hermanos que no son bendecidos y hay otros que solamente son bendecidos escasamente. Hermanos, el versículo 10 es claro acerca de lo que habla Malaquías. Y dice la segunda parte, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. Y yo pregunto, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Versículo 11. Para que estéis enriquecidos. Chicos, por favor, búsquenlo a Dios con toda el alma para poder experimentar estos textos, pero sean fieles a los mandamientos, fieles a lo que Dios les pide. Esta promesa no es para cualquiera, es para los fieles, solamente para los obedientes. A mí me goza el versículo 11, hermanos, me alienta a dar. Yo me aferro a esta promesa y no la suelto, hermanos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Y bueno, de ahí comienza a hablar ya, ahí nomás lo dejamos, ya comienza a hablar de cómo daban gracia a los cristianos por la ofrenda que ellos habían dado. Hermanos queridos, en este pequeño estudio, en este cortito estudio, hermanos, de la bendición de dar los diezmos y las ofrendas, podemos ver que la promesa de bendición es abundante. Pero ¿por qué nosotros no la estamos experimentando como debiéramos? Que por la gracia de Jesús, nosotros de aquí en más, tengamos el aliento suficiente y la fe suficiente para creer que lo que está escrito en la Biblia, hermanos, realmente se puede cumplir en nosotros, si nosotros a su vez cumplimos con las condiciones que Dios nos pide. Amén. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Entonces lo dejamos ahí nomás.